dijimos, es importante que venga el conflicto para que nosotros podamos determinar de qué lado estamos. Es importante que nosotros aprendamos a definir quiénes somos ante un conflicto. Obvio, si somos hijos de Dios, siempre vamos a responder como hijos de Dios. El conflicto, fíjate bien, el conflicto viene de dos maneras. Ya sea porque nosotros mismos provocamos el conflicto. Por ejemplo, si nosotros andamos en caminos de tinieblas, en caminos de maldad, obviamente si nosotros nos metemos a ese camino, nada bueno vamos a poder lograr en ese camino. Si nosotros le decimos a Satanás que sí a cualquiera de sus recursos, droga, alcohol o cualquier especie de pecado o tentación que Satanás ofrece, si nosotros decimos que sí, nosotros mismos nos estamos ganando la derrota, el conflicto. Entonces, cuando Satanás adquiere un derecho legal porque nosotros le dijimos que sí a uno de sus recursos, ahí está el problema. Tú tienes que ser siempre bien sabio en tu manera de vivir. Tienes que ser inteligente en tu manera de vivir, sabiendo que siempre cuando te juntes con personas que están en tinieblas, nunca vas a poder obtener nada bueno de esas amistades, jamás. La pregunta es, si no podemos nosotros obtener nada bueno en amistades o en personas que nos juntemos o que tengan alguna relación con nosotros, que esas personas están en tinieblas, lo más sabio es que tú aprendas a no contaminarte con esas tinieblas. El aprender a no contaminarte es muy importante. Jesucristo iba con las personas perdidas, pero iba con la finalidad de rescatarlos de sus tinieblas, porque Jesucristo es la luz. Tú igualmente, si tú tienes la luz de Jesucristo, tú puedes estar en las tinieblas y tú no dejarte apagar por las tinieblas, porque donde quiera que se enciende una luz, ahí las tinieblas desaparecen. Así que por lo tanto la luz de Jesucristo siempre debe de estar contigo. La otra manera de recibir el conflicto es como cuando con Job, que en ese mundo espiritual, como dice el libro de Job capítulo 1, que entre Dios y Satanás hubo una conversación entre ellos, donde Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como él? Ninguno. Es importante que tú aprendas a ser el orgullo de Dios, que Dios se sienta orgulloso de tu vida, sabiendo bien que por ser tú una persona excelente delante de Dios, el conflicto se puede presentar en tu vida para confirmar que verdaderamente tú estás de parte de Dios. El conflicto siempre va a venir para tú definir de qué lado vas a estar. Si viene el conflicto, como llegó con Job sin deberla ni temerla, le llegó el conflicto. Cualquier persona, yo he escuchado muchas personas que dicen: no, pues yo no entiendo por qué Dios permite que me suceda este conflicto si yo lo amo mucho, si yo estoy en las cosas de Dios, si yo soy un buen hijo de Dios, ¿por qué me vino el conflicto? Entonces quiere decir que Dios no es bueno, ¿por qué Dios se porta así? Muchos han dicho eso. Es más, hasta muchos han renegado de Dios y muchos han apostatado de la fe precisamente por un conflicto que no supieron entender la causa por el cual llegó el conflicto a la vida de las personas. Pero en el caso de Job, ojo con lo que les voy a decir. Satanás dijo: pues qué chiste, si todo le tienes, ¿cómo va a renegar de ti? Pero quítale y verás cómo sí va a renegar de ti. Y Dios le dice al diablo: te doy permiso que le quites todo lo que tiene, pero no toques su alma, porque su alma me pertenece.
Entonces Satanás, ni tardo ni perezoso, inmediatamente fue, abordó a Job y empezaron las calamidades con Job. ¿Te han llegado a ti calamidades? Cuando te han llegado a ti calamidades, cuando te ha llegado a ti el conflicto, tú debes de saber entender cómo resolver ese conflicto. Por eso el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice que tú debes de tener sumo gozo cuando te enfrentes a diversas pruebas. Diversas. No está diciendo una que otra, diversas pruebas. Hay veces que se te acumula una tras otra, y tú dices, oye, ¿qué está pasando? El diablo dice, es que estás salado. Y no falta uno que otro torpe cristiano que diga, es que estás en maldición. Porque así son los cristianos muy buenos para decir que estás en maldición. Por eso te está yendo mal, porque estás en maldición. Son cristianos mediocres los que dicen así. Job no estaba en maldición. Dios le permitió a Satanás que le quitara todo, porque había un reto, vaya, ahí en ese mundo espiritual. Órale, te reto a que Job es el mejor de los hombres que yo conozco, dice Dios. Y Satanás, aferrado a que, pues sí, porque todo le tienes, vamos a quitarle entonces. Le quitó sus hijos, le quitó ganado, riquezas. Y créanme, cuando muere un hijo, es una experiencia muy dolorosa. Creo que es de las experiencias más dolorosas que un ser humano puede experimentar cuando muere un hijo. Porque nosotros estamos, de alguna manera, entendemos que es la ley de la vida que nuestros padres o nuestros abuelos se vayan primero que nosotros. Es un ciclo. Es muy doloroso cuando un ser amado se va. Pero cuando un hijo se va primero, es algo demasiado doloroso. Yo en lo personal lo experimenté 2 veces, la pérdida de mis hijos, y es algo demasiado doloroso. Por eso lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo por la experiencia vivida de que es muy doloroso cuando un hijo se muere. Primero una hija y luego un hijo. Chiquitos los dos. Es tremendo, ¿verdad que sí? A mí me pasó el año pasado. Y sin embargo yo ya estaba en las cosas de Dios. Estaba yo en las cosas de Dios. Y me pasa eso. Cualquiera pudo haber renegado de Dios. Yo me acuerdo que en mi profundo llanto, era un llanto y tristeza, le dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Hasta que Dios me dio su consuelo y me dijo, Adrián, es importante que tú entiendas el porqué de las cosas que te suceden. Es importante. Esos hijos iban a crecer y se iban a apartar por el mal camino. Antes de que eso suceda, yo prefiero llevármelos. Y mi palabra dice Dios, en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 14, que todos los que somos herederos de la salvación, tenemos espíritus ministradores que están al servicio de los que somos nosotros los herederos de la salvación. La única manera de que tú puedas ser heredero de la salvación es de que Jesucristo sea el Señor y Salvador de tu vida. Cuando Jesucristo es el Señor y Salvador de tu vida, tú eres un heredero de la salvación. Y si tú eres un heredero de la salvación, quiero que sepas una cosa, una excelente noticia. Tienes espíritus ministradores de parte de Dios que están al servicio tuyo, están atentos a los dichos de tu boca. Cuando yo recibí eso de parte de Dios,
respiré profundo y sentí un consuelo precioso. Dios me dice, mejor de esa manera están contigo que de la otra manera que se hubieran perdido. Yo me acuerdo, había un pastor Gigi Ávila. Cuando escuché yo el testimonio de Gigi Ávila, que fue obviamente un hecho posterior a lo sucedido conmigo, escuché un pastor Gigi Ávila donde su hija también fue asesinada por su esposo, que había caído en drogas y después en rehabilitación, y la muchacha pensó que ya estaba rehabilitado y no estaba rehabilitado, había fingido una rehabilitación de drogas y de alcohol y cautivó a la muchacha se dejó cautivar, contrajeron matrimonio, pero al poco tiempo volvió el muchacho a recaer. Y al recaer, estando bajo el influjo de las drogas, ustedes saben cómo es el cristal, ustedes saben cómo actúa el cristal, la droga del cristal. Actúa la persona con muchísima agresividad. Le dio a su propia esposa 18 puñaladas a la esposa. ¿Por qué? Porque la droga es un demonio poderoso. No tan poderoso como nuestro Señor Jesucristo, pero la droga es un demonio poderoso que actúa de una manera agresiva en las personas para poder el diablo utilizarte a ti como un títere de Satanás para que tú puedas ser de maldición para otras personas. Pero este predicador, Gigi Ávila, era un predicador. Él predicaba en los estadios, en todos los países, él iba y predicaba. Llenaba muchísima gente. Mucha gente eran sanados, mucha gente eran bendecidos por el poder de Dios a través de ese pastor Gigi Ávila. Y él, obviamente, un demonio de depresión lo quiso atacar. Él decía en su testimonio, ¿cómo quisiera que alguien matara a ese que mató a mi hija? Que alguien fuera en la cárcel y que ahí en la cárcel lo matara. Se estaba, ¿qué? Llenando de amargura. Y él le pregunta a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué mi hija tuvo que morir y luego morir de esa forma? Aunque te voy a decir una cosa. Con la primer puñalada en el corazón, ya las otras 17 puñaladas, ya era lo de menos. Ya estaba muerta. Pero de todos modos él se preguntaba, ¿por qué, Señor? Y Dios le contestó también lo mismo que me contestó a mí. Porque tu hija se iba a perder. Muchas veces te juntas con una persona que finge estar rehabilitado de drogas y de alcohol, o que finge ser una buena persona, pero no es una persona, es un perverso. Esa persona se convierte en un siervo de Satanás. Le pasó a esta muchacha. Y eso fue lo que dejas a un lado el camino de Dios, porque sigues a lo que la otra persona dice. ¿Cuántos esposos no le han obligado a sus esposas? Ándale, mi amor, si me amas, tatúate la santa muerte en tu cuerpo. Lo que Satanás quiere luego es poner su asqueroso sello de propiedad en el cuerpo de las personas, que es templo del Espíritu Santo de Dios. Y muchas mujeres se dejan tatuar la santa muerte, que de santa no tiene nada, es un vil demonio. Pero se dejan manipular por la presión que ejerce el esposo sobre ellas. Hay esposos que si no hacen lo que ellos quieren, se enojan con la esposa y la chantajean con sus enojos, sus corajitos y sus situaciones de niños. Y muchas mujeres terminan cediendo. Entonces, cuando yo escuché ese testimonio de Gigi Ávila, era un viejito bien ungido del Espíritu Santo. Yo entonces confirmé que lo que Dios me estaba diciendo era verdaderamente Dios, que me había hablado a mí en aquel entonces también. Cuando Dios sabe que algo se va a perder, primeramente te lo quita, antes de que se pierda.
Esa es la misericordia de Dios. Y sin embargo, muchas veces no entendemos y decimos, ¿por qué Dios fue tan malo? ¿Por qué Dios fue tan malo? ¿Por qué se llevó a esos niños si eran solamente unos niños? ¿Por qué se llevó a esa persona si era muy buena persona? ¿Por qué se llevó? Porque la sabiduría de Dios siempre y la inteligencia de Dios, la mente de Dios, nunca la vamos a entender nosotros como seres humanos. La mente humana está muy por abajo de la mente de Dios. Pero lo que sí es cierto es que los conflictos se nos van a presentar en nuestra vida con un propósito. Dios siempre tiene planes de bendición y nunca de maldición. Así que la tercera reacción que debemos de tener en los conflictos es identificar nosotros si se trata de una lucha espiritual. Si es algo que nosotros tenemos que luchar y que tenemos que reprender. En el nombre de Jesucristo, poner en acción el poder de Jesucristo, el Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, tener la victoria. Es importante que nosotros aprendamos a distinguir eso. Nosotros debemos de estar preparados para ordenarle al conflicto que se salga de nosotros o que se salga de la persona que Dios te ha puesto para que tú actúes en el nombre de Jesucristo, bendiciendo a esa persona, echando fuera todo espíritu inmundo. Es bien importante que nosotros aprendamos a identificar las causas de los conflictos. En el conflicto número 2, yo les dije que muchas veces es por nuestra propia culpa. Si tú te la pasas comiendo barbacoas, chicharrones, menudos todos los días, pues obviamente se te van a tapar las arterias. Y cuando se tapan las arterias dices, ¡ay, me duele! Es una consecuencia de una imprudencia. Debemos de tener mucho cuidado cómo nosotros cuidamos el cuerpo. Es templo del Espíritu Santo de Dios. Muchas veces nosotros pedimos y no recibimos la bendición de Dios y le pedimos a Dios, Señor, te suplico que me fortalezcas. Siempre te va a fortalecer, pero no siempre te va a conceder lo que tú quieras. Pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís para vuestros propios deleites. O muchas veces pedimos de una manera inadecuada, no como Jesucristo nos enseñó a pedir. ¿Cómo pidió Jesucristo? Cuando estaba en aquel huerto que dijo, Señor, si es posible, haz que esta copa pase de mí. Es posible. O sea, Jesucristo ya sabía que se le iba a venir el problema. Si es posible, Señor, quita esta copa de mí. Pero, ahí viene el pero, ese pero que no cualquiera aplica, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que nunca se haga tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Que sea Dios siempre actuando en tu vida, y no tú como un niño caprichoso, pide y pide y pide y pide. Fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios. Aquí en el libro de Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 13, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice Jesucristo, ojo con lo que está diciendo Jesucristo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Mole, como que esto echa abajo muchas religiones falsas. Fíjate bien lo que está diciendo. ¿Cómo debes de pedir cuando tú ores? Cuando tú estés en comunión con Dios. Satanás dice que tú, cuando tengas un conflicto, vayas con la Virgencita y a la Virgencita le pidas y te arrodilles y le pongas una veladora, o al San Juan, o el San Plutarco, o San Pascual Bailón, o San Judas Tadeo, qué sé yo, no sé. Satanás dice que tú cuando tengas un conflicto, vete con la Virgencita y la Virgencita te va a hacer el milagro. Encomiéndate a la Virgencita para que te vaya bien. Eso es lo que
hemos aprendido. Todos habíamos aprendido de eso, ¿verdad que sí? Todos teníamos ese caminito, ¿verdad que sí? Porque Satanás es astuto. Y la mayor habilidad que tiene Satanás no es el poder de destruirte a ti físicamente, sino espiritualmente. Porque sabe Satanás que si te destruye espiritualmente, te va a destruir emocionalmente. Y estando tú destruido espiritualmente, luego posterior emocionalmente, después viene la destrucción física. La persona entra a drogas, alcohol y se está destruyendo físicamente. Pero fíjate bien cómo nos dice aquí. Y todo. No dice algunas cosas, ¿verdad que no? Dice todo lo que pidieres al Padre. ¿A quién? Al Padre. ¿A quién? Al Padre. ¿Quién es el Padre? Padre nuestro que estás en el cielo. Así es. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Pero, ojo, asegúrate que ese Padre que está en el cielo sea verdaderamente tu Padre. Porque dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, que hay un requisito para ser hecho hijo de Dios. Ese requisito es que tú creas y recibas a Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida. Así dice el Evangelio de Juan. Así lo dice, que tú tienes que recibir a Jesucristo. No te está diciendo que tienes que recibir a alguien más. O sea, hablando espiritualmente, ojo, espiritualmente, tu corazón, suponiendo que aquí está tu corazón, todo tu corazón, espiritualmente, debe estar lleno de Jesucristo, todo el corazón. Pero Satanás dice, un momento. Vamos a dividir ese corazón. Aquí está Jesucristo, pero aquí debe estar la Virgen María. En este otro pedacito de tu corazón debe estar San Judas. En este otro pedacito de tu corazón debe estar San Pascual Bailón, San Plutarco, San Chucho, San no sé qué, San Judo, no sé. El corazón, lo que quiere Satanás es que todo tu corazón esté lleno de deidades para que tu amor esté dividido y no tengas un amor pleno y total por Jesucristo, el único que pagó en la cruz del Calvario. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice Jesucristo. O sea, ¿cómo tienes que pedir cuando pidas algo? Cuando estés en un conflicto, Señor, fortaléceme. Porque en esa manera, si yo estoy fortalecido, si el conflicto es una lucha que yo tengo que enfrentar, yo quiero ganar esa lucha. Yo quiero ganar esa lucha, pero yo esa lucha solamente la podré ganar, Señor, si tu Espíritu Santo está conmigo. Y si el poder de tu Hijo Jesucristo me acompaña, si tu Hijo Jesucristo me acompaña, el poder de la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario, yo voy a vencer en el nombre de Jesucristo. Ya sea que yo me cubra, si yo estoy pasando por el conflicto, yo me cubra con la sangre de Jesucristo y soy limpiado, perdonado, redimido, rehabilitado de todo pecado y de todo error que haya cometido. Así me haya metido en un montón de drogas, cuando la sangre de Jesucristo te toca, te purifica. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en ¿quién? En Cristo, así dice la palabra de Dios. No lo digo yo, no lo estoy inventando. Si alguno está en Cristo, ¿en quién? En Cristo. En Cristo, o sea, tu corazón debe estar lleno totalmente, 100% de Jesucristo. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque la gloria de Jesucristo la ganó Él. Amén. Y nadie más la ganó, sino solamente Jesucristo. Tú no le puedes dar gloria, no le puedes dar honra y gloria a alguien que no pagó en la cruz del Calvario por ti.
el que pagó en la cruz del Calvario por ti. Ese es el que merece toda la honra y toda la gloria. El que derramó su sangre por pago, un precio de sangre por ti. Él es el que merece la honra y la gloria siempre en tu vida. Porque cuando tú tienes a Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida, tú vas a tener la victoria siempre donde quiera que te presentes, donde quiera. No va a haber ningún conflicto que tú no puedas vencer en el poderoso nombre de Jesucristo, te lo aseguro. Ningún conflicto te vencerá a ti mientras Jesucristo esté dentro de ti. Por eso dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Aprende a morir a ti mismo. Aprende a morir a tu yo. Y ahora deja que Jesucristo viva en ti. Porque cuando venga cualquier conflicto, el Jesucristo que está en ti es el que va a resolver el conflicto, el que está en ti. Por lo tanto, el Jesucristo que está en ti va a usar tu boca para poder derrotar las tinieblas. El Jesucristo que está en ti va a usar tus manos para derramar unción del Espíritu Santo. El Espíritu que está en ti te va a dar poder y victoria para que tú salgas de cualquier conflicto. Así que no hay que tener miedo al conflicto. Entonces, no te está diciendo nunca la palabra de Dios que no van a venir conflictos, porque Satanás es un mentiroso. Encomiéndate a la Virgencita para que te vaya bien y no te pase nunca nada malo. Van a venir cosas malas, sí van a venir cosas malas, pero tú vas a saber vencer en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Se dan cuenta cómo es diferente? Esta enseñanza es muy diferente, aún muy diferente de las muchísimas iglesias cristianas evangélicas que dicen que, Señor, por favor, te pedimos que nos ayudes dando sanidad al enfermo. ¿Qué sanidad ni qué nada? Ya Dios te está dando a ti el poder para que tú vayas y derrames la unción del Espíritu Santo en ti, porque es Jesucristo quien está juntamente crucificado contigo. Tú estás juntamente crucificado con Cristo. Tú tienes a un Cristo poderoso dentro de ti, así que tú ve y unge a las personas que necesitan la bendición de Dios. Y nunca te dejes adular, jamás. Porque, cómo hay pastores que se dejan adular, sacerdotes, obispos que se dejan adular. Ni tampoco permitas que alguien te dé dinero a cambio del poder, del milagro de Dios. Que nadie te dé dinero. Tú tienes que convertirte en un poderoso soldado de Dios. Había un hombre llamado Eliseo que tenía el poder del Espíritu Santo de Dios con él. Pero este hombre Eliseo tenía un siervo que se llamaba Giezi. Pero Giezi era un mundano. Andaba con Eliseo, pero era bien mundano. Sucede que una vez un rey, se llenó de lepra. Andaba enfermo de lepra. Y alguien que conocía el poder de Dios, que era auxiliar de este rey, que conocía el poder de Dios, le dijo a Naamán, este rey se llamaba Naamán, le dijo: conozco a un hombre que se llama Eliseo, que es un varón de Dios. ¿Por qué no vas con él para que te sane la lepra? Que venga él. ¿Fue Eliseo? Pues no fue Eliseo. No, señor. Usted tiene que ir con Eliseo si quiere ser sano. Bueno, pues déjame ir con Eliseo entonces. A ver, ¿qué me pide? Que yo haga para que mi lepra desaparezca. La lepra. Ojo, era un rey con muchísimo dinero, tenía muchos tesoros, era un rey, pero estaba leproso. La lepra
de aquel entonces es el equivalente o similar a la droga y el alcohol de hoy en día, al pecado, a la tentación, a todo lo que es un recurso de Satanás hoy en día. Hay personas que están llenos de lepra, la lepra espiritual. Y este rey Naamán se creía muy autoridad, y esa autoridad lo hacía orgullecerse demasiado. Total que fue con Eliseo, pero Eliseo mandó a su siervo Giezi. ¿Qué quiere usted, señor rey? Vengo a ser sanado por el poder de Dios, vengo a visitar a Eliseo. Bueno, déjeme decirle a Eliseo que usted ya está aquí. Ya, y le dice, al rato viene Giezi otra vez. Naamán, dice Eliseo que usted tiene que zambullirse 7 veces en el río Jordán para que su lepra desaparezca. Y el rey se enojó tanto. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Que no basta nada más con que dé la palabra y con eso yo ya voy a ser sano? Muchas veces pedimos nosotros algo equivocado. Por eso dice la misma palabra de Dios: pedís y no recibís porque pedís mal, pedís con orgullo, pedís con vanidad, pedís con soberbia, pedís con muchas cosas vanas. No se puede recibir una bendición de Dios porque Dios y el orgullo y la soberbia no son compatibles. Y entonces Naamán se fue enojado. Ya me imagino refunfuñando ahí de que, ¿por qué me dice que me meta al Jordán? Si hay otro río mejor que es el Farfán, ¿por qué me quiere meter ese río contaminado? Hay un río de aguas limpias, claras, preciosas que se llama Farfán, que también aquí está cerca. ¿Por qué no me manda al Farfán? ¿Por qué me tiene que meter al río Jordán? Muchas veces nosotros sacamos muchas explicaciones inadecuadas para justificarnos. Cuando te preguntan, ¿quieres recibir a Jesucristo? Muchas veces sacas un justificante inadecuado para que tú puedas recibir a Jesucristo, el único que te puede dar salvación y vida eterna. Pero ya va refunfuñando este Naamán, este rey, y le dice, la sierva le dice, no, por favor, ve con Eliseo, haz lo que te pide Eliseo. ¿O qué acaso prefieres más tu lepra que tu orgullo? Porque muchas veces nosotros, por orgullo, no queremos aceptar a Jesucristo como el único verdadero Señor y Salvador. Y se detiene Naamán y dice, oye, pues sí, me estoy regresando enojado y con lepra peor. Ok, está bien, voy a hacer lo que Eliseo quiere. Voy al Jordán, aunque no me guste, pero ahí estás. Ya, se mete al Jordán. 1, 2, imagínate qué paciencia, 2, 3, 4. Muchas veces requieres tú de tener paciencia. Espera que llegue el tiempo indicado. 5, 6, 7. Quedó maravillado cómo empezó a limpiarse, cómo la lepra empezó a desaparecerse y su piel se convertía como la de un bebé. Estaba limpio. Estaba el poder de Dios actuando en Naamán. Así es Dios. Prueba tu fe, prueba tu paciencia, prueba tu humildad, porque sin humildad nunca vas a llegar muy lejos. Tú necesitas ser una persona humilde delante de Dios. Déjate moldear por Dios. Quítate de razonamientos, inclusive hasta familiares que te dijeron, no, mijito, tú no escuches esos protestantes, esos protestantes
no son católicos, esos protestantes lo único que quieren es cambiarte de religión. ¿Qué religión ni qué nada? Todas las religiones es un excremento de Satanás. Todas las religiones es un excremento de Satanás. Las religiones es un invento de Satanás. Nunca te enganches con los juegos ridículos de Satanás, que ha formado religiones para dividir a las personas. Tiene dividido a todas las personas en religiones, porque cada quien jala para su lado, y así de esa manera Satanás tiene dividido a las personas para que todas las personas no se junten y se le echen encima y lo venzan. Hasta eso el ser humano es torpe, porque no sabe entender las estrategias de Satanás. Jesucristo no es religión. Jesucristo es el único y suficiente y poderoso Señor y Salvador, y no es religión. Jamás Jesucristo va a ser religión. Jesucristo es poderoso y es el único Señor y Salvador, el único. Nunca va a haber más, ni alguien que se le iguale, ni que se le asemeje a Jesucristo, porque el poder de Jesucristo es muchísimo más alto que cualquier otro poder. Porque es el Espíritu Santo de Dios que está con Jesucristo, y porque es Dios quien lo ha traído al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Evangelio de Juan 3:16 así lo dice. Debes tú de aprender lo que dice la palabra de Dios. Tú debes de creer lo que dice la palabra de Dios. No creas lo que dice Satanás por medio de costumbres o tradiciones o costumbres humanas. Naamán fue sanado de su lepra, como tú puedes ser sanado de cualquier adversidad también. De cualquier adicción. Ninguna adicción se va a enseñorear sobre tu vida. Ninguna adicción se va a enseñorear, porque es más poderoso el Jesucristo que está contigo que cualquier cochino recurso de Satanás que se llama droga o alcohol, o cualquier tipo de pecado de Satanás. Es más poderoso el poder de Dios. Más grande es el poder de Dios. Naamán fue sanado. Pero, ojo, aguas con los siervos, los que no tienen la unción del Espíritu Santo. Eliseo estaba ungido del Espíritu Santo, pero Giezi, que andaba con Eliseo, Giezi era un diablo. Ten cuidado con quién te juntas, que se dice ser cristiano y no lo es. O que se dice tener a Dios, pero no lo tiene. Como el caso de Giezi. El caso de Eliseo, un hombre precioso delante de Dios. Pero Giezi nada más estaba ahí viendo a Eliseo. Porque Naamán le dijo: Eliseo, por haberme sanado de la lepra, mira, te doy la mitad de mis tesoros. Quédate con mis tesoros, Eliseo, por favor. Como un agradecimiento, como una especie de gratitud por haberme sanado. Pero Eliseo tenía algo que ni siquiera ningún siervo de Dios que yo conozco lo hace. Quizás sí lo haya, pero es como una aguja en un pajar, que no cobra ni un 5 por el poder de Dios, que no cobra dinero por predicarte la palabra de Dios. Esos son los verdaderos siervos de Dios. ¿Quieres conocer un siervo de Dios? Lo vas a identificar porque nunca te va a pedir dinero, jamás, ni te va a chantajear con argumentos bíblicos para quitarte dinero, jamás. Esos son los verdaderos. Son como agujas en un pajar, se los repito. Sí los hay, pero son bien difíciles de encontrar. Cuando encuentres un varón de esos, aprende de las enseñanzas que Dios le pone a ese varón para que tú las escuches y aprendas. Pero por lo general todos los predicadores, todos los pastores, todos los obispos, todos los arzobispos, todos los que piden dinero, aún hasta el mismo Papa en el Vaticano, es un estiércol de Satanás. Son una basura, con el perdón de la palabra,
todo predicador que pide dinero es una mierda. Porque nunca debe de hacer un mercader con las personas a cambio de la palabra de Dios. La palabra de Dios en 2 de Pedro dice que van a ser, está profetizado, está ahí escrito, que van a ser mercader de muchos, que les van a pedir dinero. Ten cuidado con ese tipo de siervos, porque de ellos nunca vas a aprender nada y en vez de avanzar espiritualmente vas a ir para atrás. Pero eso que nunca te aparte de Jesucristo. Jesucristo no tiene la culpa de esos siervos mediocres. Por último, Giezi, cuando Naamán le dijo, te doy la mitad de mis tesoros, obviamente que Eliseo dijo, no, Señor, no me das nada. Y Giezi se quedó, ¿cómo? Te está dando mucho dinero, tesoros. ¿Cómo no los vas a recibir? Y Eliseo le dijo, no, porque la palabra de Dios no es para comercializarse. Se quedó Giezi refunfuñando. Ahora no era Naamán el que refunfuñaba, ahora era Eliseo el que refunfuñaba. Era Giezi el que refunfuñaba. Ya que Naamán se fue, de rato Giezi va y alcanza ya a Naamán, que ya tenía rato de haberse ido. Lo alcanza a escondidas de Eliseo para decirle, oye Naamán, fíjate que Eliseo dijo que siempre sí le des los tesoros que le dijiste que le ibas a dar. Qué perverso. Siempre sí. Y dice Naamán, pues claro que se los doy. Ten, aquí están los tesoros. Llévaselos a Eliseo. Y obviamente no se los llevó. Pero Eliseo ya había recibido la revelación de lo que Giezi andaba haciendo. Cuando Giezi llega con Eliseo muy quitado de la pena, porque así son los perversos, siempre andan muy quitados de la pena y siempre niegan lo que hacen. Le dice Eliseo, Giezi, ¿por qué dejaste que Satanás tocara tu corazón? ¿Por qué? ¿Yo qué hice? ¿Por qué fuiste con Naamán y le quitaste el dinero que yo te dije que nunca cobraras un 5 por los milagros de Dios? Yo te dije que jamás recibas un 5. ¿Por qué fuiste con Naamán a quitarle el dinero? ¿Por qué? Ahora, por esa avaricia de Giezi, que es la avaricia de muchos pastores de hoy en día, la lepra de Naamán te va a tocar, Giezi. Y se llenó.